Queridas estudiantes, el día de hoy vamos a trabajar en nuestra sesión el siguiente tema que nos atañe, que es desarrollo económico. Aquí en este capítulo vamos a ver su definición, qué es el desarrollo económico, los factores naturales del desarrollo económico y vamos a empezar a preguntarnos si el crecimiento económico conduce al desarrollo económico. Para iniciar con esta sesión, entonces, empecemos a revisar un poco lo que nosotras hemos venido trabajando. Si bien nosotros hemos venido trabajando estadísticas sobre ingresos nacionales, ¿cierto? Sobre el PIB, también nos han proporcionado información importante sobre la actividad económica, en este caso de Colombia, que hemos estudiado un poco más a fondo, y ahí hemos descubierto cuál es la base del crecimiento económico de un país, ¿cierto? Partamos de que el crecimiento económico es en gran medida un concepto unidimensional. ¿Eso qué quiere decir? Que está midiendo el aumento en la producción real de una economía a lo largo del tiempo, ¿cierto? Entonces, ahí es donde vamos a empezarnos a preguntar realmente qué es el desarrollo económico. Un primer acercamiento a lo que se entiende por desarrollo económico lo dimos cuando hablamos de que la diferencia entre desarrollo económico y crecimiento económico era que el desarrollo es una mejora en el bienestar de toda la sociedad. Ahora es importante que ampliemos esta noción, pero también que tengamos en cuenta la naturaleza subjetiva del concepto y que tengamos en cuenta que hay una amplia posibilidad que puede explicar el desarrollo económico. A mí me gustaría hacer la introducción con un economista muy importante que se llama Amartya Sen. Yo les voy a dejar aquí abajo un link donde podrán encontrar un poco de información sobre este economista. Y él establece un vínculo muy importante entre el desarrollo y la libertad. ¿Por qué? Porque habla de la forma en la que la naturaleza multidimensional del desarrollo se basa en la libertad. ¿Por qué? Porque el desarrollo consiste en aumentar las libertades de las personas. Se trata de reducir la pobreza para que las personas puedan ser alimentadas y protegidas adecuadamente, ¿cierto? Tengan su provisión pública, educación, atención médica, mantenimiento de la ley, etcétera. ¿Cierto? Y cuando se garantizan las libertades civiles y se garantiza la oportunidad de participación ciudadana, entonces estaríamos hablando de un verdadero desarrollo económico. Este economista argumenta que el desarrollo se puede ver como un proceso de expansión de las libertades reales de las que disfruta la gente. ¿A qué voy con eso? Se centra en las libertades humanas y se contrasta con las visiones más limitadas del desarrollo. ¿Por qué? Porque nosotros identificamos el desarrollo con el crecimiento del Producto Nacional Bruto, ¿cierto? Con el producto, con el PIB. O con el aumento de los ingresos personales, o con la industrialización, o con el avance tecnológico, la modernización social, ¿cierto? O sea, no solamente con el PIB, sino con todas estas cosas podríamos hablar de desarrollo. Pero el desarrollo para este economista requiere algo más, requiere que se eliminen las principales fuentes que limitan las libertades de las personas. ¿Cuáles son los principales fuertes que limitan las libertades de esas personas? Bueno, estamos hablando de la pobreza, las pocas oportunidades económicas, la privación social, el abandono por parte de las instituciones públicas, estados opresivos, ¿cierto? Entonces, cuando el mundo contemporáneo niega estas libertades elementales a un gran número de personas, es cuando nosotros estaríamos hablando de que no hay un verdadero desarrollo económico. Finalmente, podríamos entonces hablar que esa falta de libertad o la disminución en esa falta de libertad o la apropiación de esa libertad nos va a ayudar a disminuir la pobreza económica que priva a las personas de qué? De poder satisfacer su hambre, de poder satisfacer o lograr una nutrición suficiente, de poder asistir a centros médicos, de poder vestirse como quieran, refugiarse adecuadamente, tener una casa, tener un núcleo familiar, disfrutar de un baño, ¿cierto? En el momento en el que esas libertades están,
entonces podríamos hablar de un desarrollo económico, porque estaríamos hablando de cómo la gente con la satisfacción de esas libertades logra un mejor estándar de vida. Ahora, hablemos de las fuentes de crecimiento económico. Estas pueden identificarse bajo cuatro cosas. La primera, los factores naturales. Los factores naturales hablan que cualquier cosa que aumente la cantidad o la calidad de un factor de producción debería conducir a un aumento en el crecimiento potencial. Pero ¿qué pasa? Aumentar la cantidad de tierra disponible no es fácil, ¿cierto? O sea, ¿yo cómo hago para que Colombia no tenga este pedacito, sino tenga este pedacito? Eso es muy difícil aumentar la cantidad de tierra a menos de que yo sacrifique, ¿cierto? Otro tipo de cosas. Sin embargo, pues hay países que sí lo han logrado hacer, como por ejemplo Singapur y Malasia. Estos lo han hecho mediante la recuperación de tierras. ¿Esto qué quiere decir? Que son tierras que ya supuestamente no servían o no funcionaban y las han recuperado. Pero aumentar esa superficie terrestre no ha sido lo suficiente, o sea, no se nota tanto o no recae realmente el valor que se necesita de esa superficie. Entonces, ¿qué se busca para aumentar ese factor natural? La mayoría de países van a intentar mejorar la calidad, no la cantidad, sino la calidad de sus factores naturales, porque la cantidad es muy difícil, mientras que si yo mejoro la calidad de la tierra, pues voy a poder producir más. ¿Cómo la puedo mejorar? Mediante fertilizantes, mediante una planificación mejor del uso de la tierra, mediante métodos agrícolas mejorados y construcciones hacia arriba, ¿no? O sea, que ya no sea como todo así la tierra, sino que se produzca aquí, después se produzca aquí, después se produzca aquí, después se produzca aquí. Como es el caso, por ejemplo, de Hong Kong. Hong Kong tiene una producción o una mejora en sus métodos agrícolas, que es la construcción hacia arriba en vez de hacia afuera. El segundo factor que veremos es el factor del capital humano. La cantidad de capital humano puede incrementarse ya sea alentando el crecimiento de la población o aumentando los niveles de inmigración. Sin embargo, a los países que estamos en vía de desarrollo, pues no vamos a necesitar aumentar el tamaño de la población, ¿cierto? El proceso pues es a muy largo plazo, es decir, nosotros y además no tenemos, digamos que el espacio para tener más población. Entonces se hace más hincapié en mejorar la calidad del capital humano para el caso de los países en vía de desarrollo, porque los países desarrollados, por ejemplo, usan la forma de aumentar la cantidad de capital humano buscando inmigraciones desde otros países. El ejemplo perfecto es Canadá o Australia. ¿Listo? En nuestro caso, que somos países en vía de desarrollo, pues nosotros tendremos es que aumentar la calidad del capital humano. Y pues los métodos para lograrlo serían mejorar la atención médica, mejorar la educación en los niños y mejorar la formación profesional y el reentrenamiento para los desempleados, ¿sí? Asimismo, es importante pues contar con provisiones de agua, de saneamiento, de salud, porque pues esto va a mejorar la calidad de vida de las personas y finalmente las personas son el capital humano que necesitan las industrias. El tercero es el capital físico y los factores tecnológicos. El crecimiento económico puede lograrse mejorando la cantidad o la calidad de estos factores. Por ejemplo, el capital físico es desarrollar edificios, fábricas, maquinarias, tiendas, vehículos, ¿cierto? El capital social es los artículos como los colegios, las vías, los hospitales, a nivel vivienda, de interés social y demás. Obvio, la cantidad de capital físico se va a ver afectada por el nivel del ahorro, ¿cierto? Por el nivel de inversión nacional, porque si nosotros no tenemos un gran ahorro, un nivel de inversión nacional alto, pues va a ser más difícil hacer o mejorar esa cantidad en el capital físico. Por ejemplo, va a ser más difícil hacer escuelas, va a ser más difícil hacer hospitales, va a ser más difícil cumplir con el desarrollo de vidas nacionales, ¿cierto? Entonces, ahí la participación del gobierno y la inversión extranjera pues son muy importantes. La calidad del capital físico mejora con educación superior, con investigación y desarrollo, y más de, recordemos, y con el acceso a tecnología y experiencias extranjeras. ¿Por qué? Porque cuando nosotros podríamos hablar entonces de dos conceptos. Cuando se amplía el capital, es que se utiliza capital adicional con una cantidad aumentada de mano de obra.
pero la proporción de capital por trabajador no cambia. En este caso, la producción total aumentará, pero es probable que la productividad permanezca sin cambios. Mientras que la profundización del capital es cuando existe aumento en la cantidad del capital para cada trabajador y a medida significaría que ha habido mejoras en la tecnología, ¿verdad? La profundización del capital generalmente conducirá a mejoras en la productividad laboral, así como a aumentos en la producción total. El capital físico que permite la extracción o la extracción mejorada de productos primarios, como la perforación petrolera o las técnicas de minería mejoradas, pueden ser muy importantes en términos de crecimiento económico, ya que en efecto aumentarán la cantidad de un factor de producción, ¿sí? Esa es la forma en la que nosotros lograríamos, pues, aumentar este factor de capital tecnológico. Los factores institucionales. Obviamente, para que haya un crecimiento económico significativo, deben haber factores institucionales. ¿Por qué? Por ejemplo, el sistema bancario adecuado. Sin un sistema bancario adecuado, ¿cómo va a haber un crecimiento económico si no hay un banco central que dicte las políticas adecuadas para poderlo desarrollar? O un sistema legal estructurado, ¿sí? Un sistema educativo, una infraestructura completa, una estabilidad política, ¿cierto? Unas relaciones internacionales. Eso es lo que nosotros tendríamos que revisar si se cumple para poder tener un crecimiento económico adecuado. Ahora bien, vamos a preguntarnos, ¿el crecimiento económico sí conduce al desarrollo económico? O sea, lograr todos estos factores anteriores va a conducir a que haya un desarrollo económico real, va a mejorar el bienestar de todas las personas o de toda la sociedad. Entonces, vamos a tener en cuenta que las consecuencias pueden ser positivas o negativas. Y vamos a considerar cuál puede ser el resultado con mayores niveles de crecimiento económico en términos de desarrollo económico. Es decir, vamos a revisar si realmente que haya un crecimiento económico va a garantizar o va a conducir al desarrollo económico. La primera parte que vamos a revisar son mayores ingresos. Los niveles más altos en el crecimiento económico conducen a un mayor PIB, ¿cierto? Si yo tengo mayores ingresos en mi industria, pues obviamente mi PIB va a ser mayor. Y mi PIB per cápita va a indicar que está siendo más grande, porque si mi PIB nacional o global, digámoslo así, del país, indica una mayor tasa, pues obviamente al dividirlo sobre la misma cantidad de personas, mi PIB per cápita va a aumentar, ¿cierto? Entonces, en cierta medida, si yo reviso el PIB per cápita, yo podría decir que hay una mejora en el nivel de vida de la población, ¿cierto? Y esto dependerá de qué. Aquí es donde nosotros vamos a revisar si realmente hay una mejora o no, o hay una línea que me conduzca al desarrollo económico. En términos de distribución del ingreso, ¿sí? Si a mayor PIB se beneficiaría a las personas, ¿cierto? En términos de mayores ingresos, por lo tanto habrá mejores niveles de vida. Sin embargo, si ese aumento en los ingresos es solamente para un grupo de personas, aquí no habría una mejora en la calidad de vida y no habría un desarrollo económico. Es importante que para que esto se dé, haya un grupo significativo que vea una mejora real en sus estándares de vida. Lo segundo que podríamos analizar son los indicadores económicos del bienestar o que mejoran el bienestar. Entonces, el crecimiento económico, pues a lo largo del tiempo va llevando a promedios más altos en términos de indicadores económicos de bienestar, ¿cierto? Por ejemplo, la esperanza de vida promedio, los años promedio de escolaridad, las tasas de la alfabetización. ¿Cómo podemos evidenciar eso? Digamos que en Colombia, a medida de que pasaron los años, desde la época de la conquista, por decir algo, desde la época de la Gran Colombia, pues el estándar de vida es mucho más alto ahora que antes. Seguramente la esperanza de vida promedio en esa época era cerca de los 55, 60 años, o muchas personas se morirían a los 40, 30 años. Eso tiene que ver mucho con todo el tema del sistema de salud. Y ahora la esperanza de vida promedio en Colombia es muy alta, ¿sí? Es cerca de los 75 a los 80 años.
También los años promedio de escolaridad. Tenemos que tener claro que el gobierno tiene unas medidas claras sobre este tema y la idea es que en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible haya una alfabetización completa para el país, ¿cierto? Entonces estaría diciendo que todas las personas deben, sí o sí, tener unos años promedio de escolaridad, mínimo hasta quinto de primaria, mínimo hasta media vocacional, mínimo bachillerato. Sin embargo, esto pues no es que sea cierto para todos los sectores de la población. ¿Por qué? Porque hay países que tienen una alfabetización mayor que otros, como hay países que dentro de sus políticas no está como meta la alfabetización de su población. Entonces, esto sería como algo que podría también variar de acuerdo a los países. Para esto podríamos, por ejemplo, investigar un poco sobre el índice de desarrollo humano y revisar cómo están comportándose esas cifras. ¿Listo? De todas formas, yo les pongo una tabla a continuación en la que podemos evidenciar que el índice de desarrollo humano hasta 2007 ha tenido una mejora, ¿cierto? Y eso corresponde a que entre mayor crecimiento económico haya, o si el crecimiento económico es positivo durante un periodo, pues se supone que hay factores que van a contribuir para que haya una mejora en el valor de ese índice de desarrollo humano, ¿sí? Entonces, habríamos que revisar que sí hay una muestra de una consecuencia del crecimiento económico en una mejora en el bienestar. ¿Por qué? Porque lo podemos evidenciar en la medida del índice del desarrollo humano. Mayores ingresos del gobierno. Si el sistema de recaudación de impuestos no fuese muy eficiente, como es el caso de Colombia, entonces el aumento del PIB debería haber un aumento en los ingresos del gobierno por impuestos, ¿cierto? O sea, eso es lo básico. Si más empresas producen, pues más impuestos van a pagar, entonces más plata le va a entrar al gobierno, ¿cierto? Entonces el gobierno podrá entonces estar en una mejor situación y podrá asignar mayores cantidades a los rubros presupuestales para la nación, ¿cierto? Entonces podrá mejorar la provisión de servicios esenciales, como por ejemplo la educación, o mejorar los hospitales, o mejorar la infraestructura. Pero es importante que revisemos si realmente hay una mejora significativa de estos servicios esenciales, ¿no? Y de que si realmente esa mejora significativa corresponde a la mejora que hay en el crecimiento económico, porque si no es consecuente, pues estaríamos diciendo que no, realmente ese crecimiento económico no está evidenciando un desarrollo económico. El cuarto punto, pero no menos importante, es la creación de la desigualdad. El crecimiento económico, especialmente basado a través de iniciativas en el mercado, es decir, del libre mercado y de la producción, pues siempre va a conducir a aumentos en el PIB. Eso lo tenemos clarísimo. Si más empresas producen y venden, pues más aumento en el PIB va a haber, ¿cierto? Pero hay algo importante e interesante que ver acá y es que entre mayor sea el PIB, puede aumentar la desigualdad. ¿Qué quiere decir esto? Que los ricos se hacen más ricos y los pobres nos hacemos más pobres. Eso es más o menos lo que quiere decir. ¿Por qué? Porque aunque los pobres obtengan de pronto un poco más de dinero, entonces la brecha, no importa porque la brecha entre esas personas que tienen unos ingresos altos y las personas que tienen unos ingresos bajos va a aumentar, ¿sí? Porque obviamente las personas de mayores ingresos o las personas que tienen mayor poder adquisitivo van a obtener la mayoría de esas ganancias que se ven reflejadas en el PIB. Y esto puede acentuarse especialmente en países en vía de desarrollo como el nuestro, como Colombia. Porque es muy difícil que donde está la concentración de la riqueza se empiece a permear hacia las demás clases sociales o hacia la clase trabajadora o hacia las personas que no tienen los mismos ingresos. ¿Listo? Entonces, digamos que frente a la creación de la desigualdad, el crecimiento económico parece no funcionar porque se crean más desigualdades en el aumento del PIB si, obviamente, la distribución de la riqueza no está hecha de acuerdo a las políticas que tienen cada uno de los gobiernos. Ahora, el quinto punto son las externalidades negativas y la falta de sostenibilidad. Bueno,
De externalidades negativas sabemos un poco y de sostenibilidad también, lo vimos en microeconomía a final del semestre del primer año. Entonces, vamos a hablar un poco de esto. Los países desarrollados y en vía de desarrollo, pues van a buscar que haya un crecimiento económico, ¿cierto? Pero el crecimiento económico en sí mismo va a conducir a qué? O sea, entre más empresas produzcan, entre más perforaciones hayan, entre más madera se necesite, pues va a haber mayor contaminación, mayor deforestación, mayor erosión de los suelos, entonces va a haber muchas externalidades negativas y se van a ir creando a través del tiempo esas externalidades negativas. Y a medida que aumentan los ingresos, pues más personas van a querer que o sea, si yo tengo más plata y no tengo carro, pues cuando tenga más plata voy a querer comprar un carro. Si yo estoy trabajando y estoy pagando arriendo, pero de repente me empiezan a pagar más, pues voy a poder comprar una casa. Y así sucesivamente. Entre mayores ingresos, pues nosotros vamos a querer tener acceso a mayores bienes de lujo, que son los que más contaminan, ¿cierto? Voy a querer viajar más, los aviones contaminan muchísimo, ¿cierto? Voy a querer comprar productos importados, etcétera, etcétera. Todo esto pues crea estas externalidades negativas que van de la mano con la poca sostenibilidad y entonces los precios del mercado no reflejarán esos costos para la sociedad, ¿no? Recordemos cuando hablábamos de los costos sociales y los costos privados. ¿Realmente el precio que yo estoy pagando por ese bien está reflejado o está incluido el costo que está pagando la naturaleza porque yo use ese bien? Ahí habríamos que preguntarnos entonces y hacer un poco de reflexión frente a la forma en la que consumimos diariamente y qué tan sostenible es nuestra forma de consumo. A medida que las economías crecen, entonces también pues lo va a hacer la demanda de energía. Obviamente las fábricas, los hogares y demás van a querer satisfacer esta demanda y esto va a generar más contaminación, va a haber más quema de combustible fósil, va a producir enormes emisiones de dióxido de carbono, bueno, y esto se empieza a convertir en un ciclo sin fin, ¿no? En el ciclo de la contaminación, más contaminación, en el mayor uso de plásticos, en la mayor fuente de gases de efecto invernadero, en un mayor calentamiento global, en un derretimiento de los glaciares, etcétera, etcétera. Entonces aquí podríamos evidenciar que un crecimiento económico necesariamente no me mejora o no va a un desarrollo económico porque me está produciendo demasiadas externalidades negativas y no está siendo sostenible para las generaciones actuales y mucho menos para las generaciones futuras. Para poder hablar entonces de desarrollo humano, tendremos que meternos un poco en conocer las características comunes de los países en desarrollo. Es muy útil saber si los países en desarrollo muestran las mismas características y si lo hacen, entonces podríamos clasificarlos de alguna manera para resolver los problemas que enfrentan frente a crecimiento económico versus desarrollo económico. Ahora a continuación vamos a ver una lista de características comunes de las naciones en desarrollo y teniendo en cuenta este tipo de características vamos a poder clasificar a los países en vías de desarrollo en países más o menos desarrollados. El primero que vamos a ver entonces son los bajos niveles de vida, caracterizado por qué. Hay bajos ingresos, hay desigualdad, no hay sistemas de salud adecuados, hay educación inadecuada. Entonces, los países en vía de desarrollo, al tener estos bajos niveles de vida, tienden a ser experimentados por la mayoría de la población. ¿Eso qué quiere decir? Que si digamos, hay bajos ingresos, pues el general de la población va a tener bajos ingresos. Recordemos la trampa de pobreza o el acercamiento que tuvimos a la definición, ¿no? Todo es una espiral y un círculo. Entonces, si yo tengo bajos ingresos, pues no voy a poder acceder a un buen sistema de salud o a un buen sistema educativo. Y si el gobierno no me brinda esas herramientas, pues no voy a poder generar de habilidades diferentes para obtener mayores ingresos. Y esto pues resulta en altos niveles de desigualdad. Recordemos que la desigualdad se mide con el índice Gini. Colombia, por ejemplo, tiene uno de los índices Gini más altos, porque también podemos tener en cuenta que las condiciones de las viviendas son
muy bajas, poco salubres, ¿cierto? Hay bajos estándares de salud y hay altas tasas de mortalidad infantil. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Altos niveles de desnutrición y pues obviamente falta de educación a todos los niveles. El segundo factor son los bajos niveles de productividad o el nivel de productividad por persona. Esto pues también es común en los países en vía de desarrollo y lo que causa principalmente esto son los bajos niveles de educación dentro de los países y los bajos niveles de salud entre los trabajadores, la falta de inversión de capital físico y la falta de acceso a la tecnología. ¿Por qué? Porque si yo no estoy educado, es decir, si yo no tengo acceso a la educación superior, por ejemplo, es más difícil para mí poder acceder a puestos que me permitan ser más productivo, ¿cierto? O que me permitan desarrollar industria. A su vez, pues van a haber bajos niveles de salud entre los trabajadores, lo que no va a permitir que ese trabajador sea productivo y pues como no puede haber inversión de capital, entonces pues este capital o esta tecnología se va a demorar en desarrollarse y los trabajadores van a tener que hacer más cosas y por ende pues no van a ser tan productivos como si se tuviera un desarrollo tecnológico avanzado o un acceso mejor a la tecnología. Otro de los factores más importantes son las altas tasas de crecimiento de la población y las cargas de dependencia. Hablemos un poco de esto. Los países en desarrollo tienden a atender altas tasas de natalidad pues que son a veces en promedio el doble de las tasas de natalidad en los países desarrollados. ¿Esto qué quiere decir? Entonces hablemos, ¿cuál es la tasa de natalidad? La tasa de natalidad es el número anual de nacimientos vivos por cada 1000 habitantes de la población, ¿sí? Entonces, el promedio mundial en 2017 fue del 18,6%, pero en algunos países en desarrollo podría llegar hasta el 50%. Por ejemplo, Nigeria en 2017 redujo su tasa de natalidad hasta el 38,8%, cuando cerca en 2005 la tenía cerca con más allá del 50%. Y Mali la tiene en el 44,1%. Hablemos de lo que nos interesa, pues digamos un poco más, que es Colombia. Colombia en este momento tiene una tasa de natalidad del 15,1%, ¿sí? Entonces, ahí nos damos cuenta que la mayoría de los países en vía de desarrollo pues tienen cifras superiores a 2 dígitos. En cambio, la mayoría de los países desarrollados tienden a tener cifras inferiores a 2 dígitos. Algunos están muy por debajo. Por ejemplo, Austria apenas tiene el 6,7% de tasa de natalidad en 2017 y Japón el 7,6%. Estas tasas de natalidad en países en desarrollo tienden a transformarse en altas tasas de dependencia. ¿Por qué? Porque si hay muchas personas que nacen, ¿cierto? Entonces eh, recae la responsabilidad sobre las personas con disponibilidad de trabajar, o sea, entre los 15 y los 64 años, ¿cierto? Entonces, ahora revisemos esta tasa de dependencia. Generalmente se supone que los que están en edad laboral son de 15 a 64 años, ¿cierto? Entonces ellos son los que tendrían que mantener una proporción mucho mayor de niños que la fuerza laboral en países desarrollados, mientras que en Austria no alcanzan ni siquiera a un niño por persona. Digamos en Colombia las mujeres tienen 1,85 niños, digamos que 2 niños por mujer, ¿cierto? Entonces ahí estaría la relación, o sea, una mujer, mientras que en Austria no tiene ni siquiera que mantener un niño, acá en Colombia una mujer tendría que mantener 2 niños. Pero hay algo que pasa curiosamente en los países desarrollados y es que tienen un alto número de población mayor de 64 años. Y esta población mayor de 64 años también necesita, pues, o también tiene un grado de dependencia. Entonces, pues esto de todas formas formaría como diferentes tipos de dependencia. Entonces, del que hablamos principalmente es el índice de dependencia infantil, que es el porcentaje de aquellos que no son productivos, menores de 15 años, expresados como un porcentaje de aquellos en edad de trabajar, que están entre los 15 y los 64 años, dependiendo del país. Entonces, la ecuación sería, la tasa de dependencia infantil sería el porcentaje de la población menor a 15 años, o sea, todos los niños, o menor a 16 años en el caso de Colombia,
sobre el porcentaje de la población entre los 16 y los 64 años para el caso colombiano. ¿Listo? Y el otro índice de dependencia que hablábamos es el de la vejez. Entonces, es el porcentaje de aquellos que no son productivos mayores de 65 años, expresados como un porcentaje de aquellos en edad de trabajar, generalmente dentro de los 15 a los 64 años. Entonces, la ecuación de la tasa de dependencia de la vejez sería el porcentaje de la población mayor de 65 años sobre el porcentaje de la población entre los 15 y los 64 años. Eso también depende de la legislación que tenga cada país. En nuestro caso, los hombres, que son los que más viejos se pensionan a los 62 años. Pero hay una ley que permite que, aunque la persona ya esté en edad de pensionarse, le permite trabajar y les permiten trabajar hasta los 68 años. Las diferencias que se ven entre las tasas de natalidad y los bajos niveles de esperanza de vida en los países en desarrollo en comparación con los países desarrollados también destacan los diferentes problemas que se enfrentan en términos de relaciones de dependencia, ¿sí? Pues porque también es importante revisar que un número significativo de países desarrollados están considerando aumentar la edad de jubilación para mantener a las personas trabajando más tiempo y reducir la tasa de dependencia de la mujer, de la vejez. ¿Cierto? Eso también, pues, tenemos que tenerlo en cuenta. Bueno, ahora vamos a ver los altos y crecientes niveles de desempleo y subempleo. Los países en desarrollo tienden a tener tasas de desempleo relativamente altas. Entonces, esas tasas de desempleo están entre el 10 y el 20% de la fuerza laboral, pero en varios países son muchísimo mayores. ¿Qué pasa? Que la tasa de desempleo, como hemos hablado en sesiones anteriores, es muy difícil de medir, ¿cierto? Y al ser difícil de medir, entonces nosotros vamos a estimar cuánto es la tasa de desempleo en algunos países en vía de desarrollo, como lo estamos viendo en esta tabla, donde en Colombia se muestra que está en febrero en un desempleo del 12,8%. Agreguemos a esto que es importante decir que el desempleo se debe mantener a un dígito para que digamos que sea una tasa de desempleo que no desestabilice el crecimiento económico. Aunque estas cifras de desempleo pueden llegar a ser alarmantes, también hay que tener en cuenta otros grupos que deberían ser considerados dentro de las tasas de desempleo. Lo primero son quienes han estado desempleados, ¿cierto? Y han pasado tanto tiempo buscando trabajo que ya no se consideran desempleados, o sea, que ya dejaron de buscar, entonces ya no se consideran desempleados. El otro tipo de personas son los desempleados ocultos, son aquellos que trabajan durante algunas horas al día porque hacen alguna actividad en alguna granja, porque le ayudan a ordeñar las vacas a la mamá o porque atienden una miscelánea de algún tipo, de algún comercio de algún tipo, pero realmente no están evidenciando que tengan un trabajo estable. Entonces, no aparecen como desempleados, pero tampoco están trabajando. Y por último están los subempleados, que son aquellos que desean trabajar a tiempo completo, lo necesitan, pero solo pueden obtener un empleo o de tiempo parcial y muchas veces de manera informal. ¿Sí? Que es lo que nosotros hemos venido hablando en algunas sesiones sobre la importancia de tener una buena medición de la tasa de desempleo y que en el caso colombiano y en muchos países en vías de desarrollo, esta tasa no mide a complejidad lo que significa un verdadero desempleo, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos en cuenta todos estos grupos, cuando se unen estos grupos de las personas que han dejado de buscar trabajo, las que están por allá atendiendo la finca de la mamá y las personas que están en trabajos informales, ahí es cuando nosotros deberíamos comprender el alcance total del desempleo en los países en vía de desarrollo, ¿cierto? Aunque no podríamos ser exactos, ¿sí? Podríamos decir que la verdadera tasa de desempleo en muchos de esos países supera el 50%. Para el caso colombiano nomás, la tasa de desempleo real, por decirlo así, está cerca del 49%. Y cuando consideramos las altas tasas de natalidad, como lo hablamos anteriormente, entonces pues la situación va a empeorar porque las dependencias van a ser mayores. Otra de las cosas importantes es la dependencia sustancial de la producción agrícola y las exportaciones de productos primarios. Entonces, esto ya lo hemos discutido anteriormente, ¿cierto? La dependencia excesiva y que los países solamente dependan de las exportaciones de algún bien primario, ¿cierto? Y esto sucede mucho en países en vía de desarrollo. Y también
habríamos que revisar y tendríamos que considerar la importancia del deterioro de los términos de intercambio, de los términos de comercio para esos países que están en vía de desarrollo, ¿no? Porque si hay una dependencia sustancial de la producción agrícola y las exportaciones de los productos primarios, pues obviamente el deterioro del índice de términos de intercambio va a ser mucho mayor. Otro de los factores a tener en cuenta es la prevalencia de mercados imperfectos y la información limitada. La tendencia que hay en los países de desarrollo en los últimos años ha sido enfocada hacia el crecimiento del mercado, ¿cierto? Y esto a veces ha sido promovido por organismos internacionales, como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Sin embargo, esto posiblemente puede ser problemático. ¿Por qué? Si bien los enfoques basados en el mercado pueden funcionar muy bien en economías donde los mercados funcionan de manera eficiente, es decir, donde tienen industria, donde están desarrollados, donde están diversificados, especializados, muchos países en vías de desarrollo se enfrentan a mercados imperfectos y a conocimiento imperfecto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los países en desarrollo carecen de muchos de los factores necesarios que permitirían a los mercados trabajar de manera eficiente. No tienen una gran industria, no tienen un desarrollo económico, no tienen un capital humano tecnificado o capacitado. Entonces, esto va a limitar que ese mercado se desarrolle de forma eficiente. Les falta un funcionamiento también del sistema bancario. En muchos países el sistema bancario no funciona de la manera esperada, no fomenta el ahorro o no fomenta la inversión, ¿cierto? También pues tienen problemas a nivel político, no se pueden garantizar que los negocios realicen de manera justa y estructurada todos los desarrollos que se plantean y podrían carecer de una infraestructura adecuada, ¿cierto? Sobre todo en términos de rutas y transportes. ¿Por qué? Porque quiero ser específica en esto, porque por ejemplo en Colombia para poder nosotros transportar grandes mercancías y demás, pues deberíamos transportarlas a nivel marítimo. Pero ¿cuánto se demora desde Bogotá hasta la costa, hasta uno de los puertos principales en transportar esa mercancía? Seguramente si tuviéramos vías más desarrolladas, mejores accesos, puentes, rutas 4G terminadas, pues podríamos disminuir muchos los tiempos de transporte y ser mucho más eficientes. En este momento no lo podemos hacer. Y pues los sistemas de información para productores y consumidores, pues no son precisos. Entonces, al tener una información imperfecta, una asignación incorrecta de recursos, pues las decisiones de compra van a estar mal informadas y no las van a poder desarrollar. O sea que esa relación de oferta y demanda no va a poder desarrollarse de manera perfecta. Finalmente, y no menos importante, tendríamos entonces que hablar del dominio, la dependencia y la vulnerabilidad en las relaciones internacionales. En casi todos los casos, los países en desarrollo están dominados por países desarrollados, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estos países desarrollados tienen un alto grado o un gran poder económico y político. Entonces, además, entonces van a generar muchas influencias sobre esos países en vías de desarrollo. ¿Y qué pasa? Que los países en vías de desarrollo van a depender de ellos para muchísimas cosas, ¿cierto? Van a necesitar comerciar con esos países desarrollados, van a necesitar una transferencia tecnológica de los países, van a necesitar ayuda humanitaria y van a necesitar que esos países traigan capital extranjero, ¿cierto? Para que se puedan desarrollar esas industrias. Entonces, no es realmente posible que los países en desarrollo económicamente pequeños se aíslen de los mercados mundiales, ¿cierto? No es que simplemente yo cierro mis barreras comerciales y listo, se acabó, porque va a ser muy difícil para ellos cuando tienen una dependencia total de los países desarrollados. Estaríamos hablando de un comportamiento centro-periferia, donde en el centro están esos países de economías hegemónicas que tienen todo el poder, el capital, la industria, el capital humano, y esos países periferia que alimentan ese país centro, ¿cierto? Le entregan materias primas, le entregan exportaciones de bienes primarios, pero no se han podido desarrollar realmente. Por estas razones, los países en desarrollo pues son vulnerables en el escenario internacional porque están dominados. Entonces, al final no van a poder tomar decisiones que los ayuden, sino van a salir a menudo perjudicados frente a las decisiones que tomaron los países desarrollados. Esto se ve especialmente con las crisis que se están presentando en las organizaciones internacionales como la Organización Mundial del Comercio, como el Fondo Monetario Internacional. ¿Listo? Porque algunos argumentos
algunos argumentan que se necesita que los países en vía de desarrollo actúen como que, como un bloque regional, ¿no? Como si estuviéramos hablando de un grupo de presión para que se pudieran obtener beneficios en las negociaciones colectivas, ¿sí? Pero esto no está pasando realmente, porque los países en vías de desarrollo actúan yo Pepito solo y yo Perencejita sola. Entonces yo Colombia actúo solo y yo tomo decisiones de acuerdo a lo que me corresponde y yo Argentina por este lado también tomo solo y tomo decisiones sola y actúo de la forma en la que me corresponde. Pero sí, Colombia, Argentina, Perú, Brasil, Chile, Ecuador, Venezuela, México se unieran, entonces como bloque podrían que participar y decir, no, es que a todos nos conviene esto y una gran cantidad podría decir que las decisiones se podrían tomar de forma distinta. Todos estos son factores características de las economías en vía de desarrollo que nos van a permitir entender un poco más cómo se efectúa todo este tema del desarrollo económico a nivel global y especialmente en países en vía de desarrollo versus el desarrollo económico en países desarrollados. Bueno, niñas, así termina nuestra sesión por el día de hoy. La próxima sesión evaluaremos la diversidad en países en vía de desarrollo para finalmente hacer un análisis profundo sobre los objetivos de desarrollo económico. Nos vemos la próxima clase. Cualquier duda que tengan o pregunta, estaré a toda su disposición para contestarla.